Imagina un mundo donde el suelo bajo tus pies es la zona de muerte, donde mirar hacia el cielo revela siluetas de pesadilla. Un mundo donde cada sonido entre la vegetación podría anunciar un final violento e inevitable. Hoy, el océano es sinónimo de peligro. Tiburones, calamares gigantes, peces abisales con dientes como agujas. Pero hubo un capítulo perdido en la historia de nuestro planeta, un período de terror evolutivo, donde sumergirse en las profundidades acuáticas representaba la única esperanza de supervivencia frente a los verdaderos monstruos que dominaban la Tierra. Durante el Carbonífero tardío y el Pérmico temprano, hace aproximadamente 300 millones de años, nuestro planeta experimentó una anomalía evolutiva que jamás se ha repetido. Una época donde el aire enriquecido con oxígeno transformó a los habitantes terrestres en máquinas de matar cada vez más eficientes, mientras los océanos mantenían un equilibrio ancestral. Bienvenidos al reino del terror primordial. La clave para entender esta era de monstruos terrestres se encuentra en el aire mismo. La atmósfera durante el Carbonífero tardío contenía hasta un 35% de oxígeno, significativamente más que el 21% actual. Este aire hipercargado no solo permitía incendios forestales catastróficos que podían arrasar paisajes enteros con una voracidad desconocida en la actualidad, también actuaba como un estimulante metabólico para la vida terrestre, un combustible biológico que permitió el surgimiento de verdaderos titanes. Los artrópodos fueron los primeros en manifestar este cambio de manera dramática. Normalmente limitados en tamaño por su sistema respiratorio, el exceso de oxígeno permitió el surgimiento de formas que desafían nuestra comprensión moderna. Meganeura, una libélula prehistórica con una envergadura de 65 centímetros, el tamaño de un halcón moderno, se deslizaba entre los helechos gigantes, cazando anfibios y pequeños reptiles. Sus mandíbulas, proporcionalmente tan poderosas como las de un cocodrilo actual, podían partir en dos a sus presas. Pero los insectos gigantes eran apenas el primer nivel de esta cadena alimenticia de pesadilla. El verdadero horror apenas comenzaba. Entre los helechos arborescentes y las calamites que se elevaban hasta 30 metros de altura, algo se arrastraba, algo que hace que los ciempiés modernos parezcan inofensivas criaturas de compañía. Artropleura, el artrópodo terrestre más grande que jamás haya existido. Imagina un ciempiés blindado de 2,5 metros de longitud y 50 centímetros de ancho. Su cuerpo segmentado, protegido por placas quitinosas tan duras como el cuero curtido, avanzaba implacablemente a través del suelo del bosque carbonífero. A diferencia de muchos ciempiés carnívoros actuales, los paleontólogos creen que Artropleura era principalmente herbívoro. Pero esto apenas disminuye su naturaleza aterradora. Sus potentes mandíbulas, diseñadas para triturar corteza y vegetación dura, podrían fácilmente destrozar extremidades de cualquier criatura lo suficientemente desafortunada como para cruzarse en su camino. Y lo más perturbador, estos monstruos blindados eran apenas secundarios en el ecosistema del terror que estaba emergiendo. Los bosques del Carbonífero eran vastos, húmedos y primordiales, con temperaturas tropicales que se extendían hasta latitudes que hoy serían glaciales. Estos ecosistemas primitivos creaban el escenario perfecto para una carrera armamentística evolutiva. En este entorno turbulento surgió un nuevo tipo de criatura que cambiaría para siempre el rostro de la depredación terrestre. Los primeros sinápsidos, nuestros antepasados evolutivos más remotos. Ofiacodón, uno de los primeros de estos depredadores,
podría parecer casi inofensivo comparado con lo que vendría después. Con sus 3 metros de longitud, este depredador semiacuático presentaba ya las características que harían de los sinápsidos los asesinos definitivos. Sus dientes frontales, largos y afilados como puñales, estaban diseñados para perforar y sujetar, mientras los dientes posteriores desgarraban la carne. Una innovación mortífera que marcaba el comienzo de una nueva era. Pero Ofiacodon era apenas un preludio, un borrador de lo que la evolución estaba preparando. Entre los depredadores terrestres que surgieron en este periodo, ninguno encarna mejor la pesadilla evolutiva que Dimetrodon. No era un dinosaurio, como muchos asumen erróneamente. Era algo más primordial, más cercano a nosotros en el árbol evolutivo. Imagina una criatura de 3,5 metros de longitud, con el peso de un cocodrilo adulto, coronada por una vela dorsal de casi 1,5 metros de altura. Esta estructura, lejos de ser meramente ornamental, funcionaba como un regulador térmico, permitiendo a Dimetrodon calentarse rápidamente por las mañanas. Esto le otorgaba una ventaja metabólica devastadora. Podía cazar cuando otras criaturas aún estaban entumecidas por el frío. Lo verdaderamente revolucionario de Dimetrodon estaba en su boca. Sus dientes presentaban una característica aterradora: heterodoncia, diferentes tipos de dientes para diferentes funciones. Los colmillos frontales, afilados como cuchillos, servían para apuñalar y sujetar, mientras que los dientes posteriores, con forma de cuchillas, eran perfectos para cortar y desgarrar. La evidencia fósil nos muestra algo perturbador: marcas de mordeduras que indican que Dimetrodon no solo mataba a sus presas, sino que las desmembraba metódicamente, arrancando extremidades enteras con su poderosa mandíbula. Y lo que hace a Dimetrodon verdaderamente aterrador es su significado evolutivo. No era un callejón sin salida, sino el prototipo de una nueva línea de superdepredadores terrestres que eventualmente darían origen a los mamíferos. Era el comienzo de algo, no el final. Si Dimetrodon representaba el borrador del depredador perfecto, los gorgonópsidos del Pérmico eran la versión final y pulida. Inostrancevia, quizás el más aterrador de estos reptiles mamíferos, era un depredador de 3,5 metros con una cabeza masiva de 50 centímetros de longitud. Sus colmillos superiores, que podían alcanzar los 15 centímetros, eran las armas más letales que la evolución había producido hasta ese momento. Estos colmillos no solo eran largos, tenían una sección transversal similar a una hoja de cuchillo, diseñados específicamente para deslizarse entre vértebras, cortar arterias vitales y provocar heridas catastróficas. La muerte por desangramiento era casi instantánea. A medida que el Pérmico avanzaba, los sinápsidos continuaron su implacable evolución hacia formas cada vez más especializadas y letales. Entre los más aterradores se encontraban los dinocéfalos, literalmente cabezas terribles. Moschops, un herbívoro dinocéfalo de 2,5 metros de longitud, poseía un cráneo macizo con un techo óseo que podía alcanzar los 10 centímetros de grosor. Este cráneo reforzado no era simplemente defensivo. Evidencia fósil sugiere que estos animales participaban en violentos combates frontales, embistiendo cabeza contra cabeza con fuerzas que podrían fracturar los huesos de cualquier criatura moderna. Su pariente carnívoro, Anteosaurus, llevaba este diseño al extremo del terror. Con 5 a 6 metros de longitud y un peso estimado de 500 a 600 kilogramos, este titán del Pérmico combinaba la cabeza reforzada de los dinocéfalos con poderosas mandíbulas llenas de dientes afilados. Los paleontólogos creen que Anteosaurus utilizaba su masiva cabeza
no solo como arma de impacto para aturdir a sus presas, sino también como una herramienta para ejercer dominio territorial. Un solo golpe de esta viviente cabeza de ariete podría fracturar el cráneo de casi cualquier otra criatura de su época. Mientras la pesadilla evolutiva alcanzaba su apogeo en tierra firme, los ecosistemas marinos del Pérmico presentaban un panorama notablemente diferente. No es que los océanos fueran un paraíso seguro. Ningún hábitat en la historia de la Tierra ha estado libre de depredadores, pero la naturaleza de la depredación marina seguía patrones más antiguos y estables. Los tiburones primitivos como Orthacanthus, con sus 3 metros de longitud y distintiva espina dorsal, cazaban usando técnicas refinadas durante millones de años de evolución acuática. Sus ataques, aunque letales, carecían de la brutal innovación que estaba ocurriendo en tierra. Los reptiles marinos aún no habían iniciado su gran radiación evolutiva. La mayoría de los depredadores oceánicos eran peces con limitaciones metabólicas y físicas bien establecidas. Sus estrategias de caza, basadas principalmente en emboscadas o persecuciones cortas, resultaban predecibles en comparación con el terror calculado que se desarrollaba en tierra. Por primera vez desde que la vida conquistó la tierra firme, las probabilidades de supervivencia de una criatura promedio eran significativamente mayores en agua que en tierra. Hace aproximadamente 252 millones de años, cuando los ecosistemas terrestres habían alcanzado niveles de complejidad depredadora sin precedentes, el planeta experimentó el evento más devastador en la historia de la vida multicelular. Las Trampas Siberianas, una provincia volcánica de proporciones apocalípticas, entró en erupción. Durante quizás 1 millón de años, vastas cantidades de lava fluyeron cubriendo un área del tamaño de Europa Occidental. Pero la verdadera devastación vino de los gases liberados a la atmósfera. Dióxido de carbono, metano y, crucial para nuestro relato, compuestos de azufre inundaron la atmósfera. El delicado balance de oxígeno que había alimentado la pesadilla evolutiva terrestre se desplomó. Los niveles de oxígeno cayeron del 35% al 15% en algunas regiones, incluso por debajo de los niveles actuales, en un tiempo geológicamente insignificante. El combustible metabólico que había alimentado a los superdepredadores terrestres simplemente desapareció. Los océanos sufrieron sus propios horrores: acidificación masiva y anoxia, la completa desaparición del oxígeno disuelto en agua, que se extendió por vastas regiones marinas. Pero la caída fue proporcionalmente menos severa que en tierra, donde el cambio atmosférico golpeó con toda su fuerza. Cuando el polvo se asentó, el 70% de las especies terrestres y el 95% de las especies marinas habían desaparecido. La gran mortandad, como la llaman los geólogos, había terminado con el experimento evolutivo más extremo de la Tierra. La breve ventana temporal en que el agua ofreció mayor seguridad que la Tierra representa una fascinante inversión en la historia natural de nuestro planeta, una anomalía evolutiva que nunca se ha repetido con la misma intensidad. Después de la gran extinción, los reptiles arcosaurios, antepasados de dinosaurios, cocodrilos y pájaros, ocuparon los nichos vacíos dejados por los terapsidos. Eventualmente, los océanos volverían a su papel tradicional como dominio de depredadores aterradores cuando los ictiosaurios, plesiosaurios y más tarde los mosasaurios invadirían las aguas. El balance se restableció. La pesadilla evolutiva se redistribuyó entre tierra y agua, y el breve capítulo en que sumergirse ofrecía esperanza, en lugar de terror, quedó sellado en el registro fósil, casi olvidado.
La próxima vez que contemples un océano y sientas ese instintivo escalofrío de miedo, recuerda, hubo un tiempo en que arrojarse a esas aguas primitivas representaba la única esperanza de supervivencia frente a los verdaderos monstruos que acechaban en tierra firme. Un tiempo en que el agua era el menor de los males.